Para determinar cuáles son los métodos, técnicas y el sistema de trabajo que el economista puede emplear para sacar provecho, es necesario saber la naturaleza de las leyes relacionales o fenómenos que interesan a la ciencia económica. Para esto, nos vamos a realizar una pregunta. ¿Existen realmente las leyes económicas? Vamos a ver qué dicen los historicistas. De poco o nada sirve reiterar postulados que nunca se cumplen en la realidad. Por un lado, el empirismo niega hechos fundamentales porque su existencia no es comprobable. Eleva a la experiencia al primer grado de un conocimiento, lo cual cae en una actitud cerrada. O de igual forma, el positivismo concibe a la sociedad como un conjunto de individuos aislados donde sus acciones dan pauta a comprender los acontecimientos históricos. Según el positivismo o el empirismo, la economía tiene una función descriptiva, recolección, registro, clasificación y resumen de los hechos. Lo pragmático renuncia a todo intento de descubrir la naturaleza de la realidad y siempre se plantea ante cualquier formulación o teoría el problema de qué tan útil es, no el de si es o no es verdadero. Se caracterizan por ser objetivas, reales, por ser caracteres de la realidad. Las leyes económicas son mucho menos estables que las leyes de cualquier ciencia física y operan de manera diferente ya que estudian al hombre y este es cambiante. Se clasifican en casuales, estructurales y funcionales. El proceso económico es un proceso histórico, lo que no solo define el carácter, sino que limita el ámbito y el grado de generalidad de las leyes económicas y de los principios y teorías que con base en ellas se formulan los economistas. Las leyes económicas son importantes ya que su conocimiento profundo es indispensable para comprender y poder influir en el curso del proceso social. Existen dos métodos para el estudio de los fenómenos sociales. Uno es el método idealista o subjetivo. Se basa fundamentalmente en la creencia de que el motor de la historia son las ideas. El segundo método es el materialista u objetivo. Este, por lo contrario, reconoce la existencia de un mundo extra de una realidad objetiva independientemente, que no es un mero reflejo mental, sino un conjunto de fenómenos naturales o sociales cuyo movimiento se rige por leyes de diversa naturaleza y alcance. ¿Cómo trabaja el economista? ¿Cómo relaciona los hechos y los principios, el pasado y el presente, la abstracción y lo concreto, la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción? Uno de los principales problemas metodológicos a los que se enfrenta la ciencia es el de integrar los conocimientos con base en la unidad de estas y otras categorías. Para esto es indispensable el proceso cognitivo para así poder descubrir el carácter profundo de cualquier fenómeno. ¿Cómo se construyen las formulaciones abstractas con que trabaja el economista? Aquí podemos encontrar dos posiciones en donde algunos piensan que toda la abstracción es una reflexión puramente deductiva y por otra parte la de quienes dicen que esto es de la práctica. Para comprender que la práctica, la teoría, el pensamiento y la acción no son categorías esencialmente distintas, es decir, la teoría no surge al margen de la práctica como tampoco el pensamiento cobra vida al margen de la acción. Las abstracciones con las que trabaja el economista no pueden ser arbitrarias o caprichosas. Esto quiere decir que no pueden ser subjetivas, sino que deben resultar y ser la expresión del proceso económico. La economía, una ciencia o una vaca lechera. ¿Cómo formar a los economistas? Una vez que tenemos en cuenta qué es la ciencia económica, es necesario que reflexiones estas preguntas. Si quieres, para el video y una vez que tengas las respuestas, continúa. Bueno, vamos a contestar a la pregunta ¿cómo formar a los economistas? Partiendo desde la postura del autor Aguilar Monteverde. Es necesario contar con buenos especialistas que conozcan la estructura de la economía mundial y el papel que desempeñan nuestros países. Es necesario que tenga una preparación mayor en torno a la economía de producción y el funcionamiento del sector público, que cada día es más importante bajo el capitalismo de este Estado. De igual forma, es necesario que los economistas tengan o conozcan teoría económica, historia, estadística, matemáticas, sociología, psicología, economía política, cibernética, geografía, idiomas. De igual forma, el economista no puede ver la vida social como un espectador que cómodamente se siente en un teatro en que otros son los protagonistas. Él es también actor porque la economía no es una ciencia contemplativa. La economía debe explicar las cosas como son, evaluarlas, criticarlas y determinar las causas y contribuir a mejorarlas. Señalar cuáles son las condiciones sociales más factibles para lograr tales fines. A su vez no puede ser imparcial en una sociedad de clases. Lo único que puede hacer es tomar partido, aislarse al pasado o abrir su espíritu a los tiempos nuevos. Por otro lado, contestando la primera pregunta, ¿economía una ciencia o una vaca lechera?, es necesario que podamos recapitular lo que se ha venido presentando hasta este momento, ya que la mayor parte de las personas que no conocen el significado real de la economía ven a esta área como oportunidad para poder hacerse de riqueza, velando por los intereses propios. Por último, el intelectual debe estar preparado para la cárcel y para afrontar las mayores dificultades económicas para sacrificar su bien personal en aras del bienestar cultural de su país. Si suficientes personas se resuelven a dar un paso de tanta gravedad,
a la postre tendrán éxito. Si no es así, los intelectuales no merecerán nada mejor que la esclavitud que pretenden imponerles.